Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Les saluda César García. A ver, vamos por acá. El tema que tenemos que ver el día de hoy es el tema de garantías constitucionales, ¿no? Cuando se habla de garantías constitucionales, se habla de medios de defensa de los derechos amparados en nuestra Constitución política, ¿no? A ver, vamos a poner acá lo siguiente. Existe una diferenciación entre los derechos humanos y lo que realmente ocurre, ¿no? Parece que hubiera un divorcio entre nuestros derechos y el ejercicio pleno de nuestros. Entonces, para poder establecer un sistema de protección de estos derechos, se establecen las garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales lo que busca es unirlos. Eso es lo que busca las garantías. Unir nuestros derechos con el ejercicio pleno de nuestros derechos. Interesante, ¿verdad? Esto tiene un doble rol. Uno, sirve para proteger al ser humano. Recuerde que los derechos humanos nos permite vivir como tales, ¿no? Las garantías constitucionales, entonces es una forma de proteger a la propia persona. Y dos, el que un Estado respete, haga caso a la población cuando pone sus garantías constitucionales, involucra que se está viviendo dentro de un Estado de derecho. ¿A qué se le llama un Estado de derecho? Un Estado de derecho se le llama aquella situación donde la población o donde el Estado actúa en base a la normatividad, o sea, actúa en base al derecho establecido. ¿Se dan cuenta? Bien. Estas garantías van a servir para qué? Primero, van a servir para poder reponer la situación anterior o el estado anterior a la violación del derecho. Imaginemos que esta persona es detenida de forma arbitraria. Si esta persona es detenida de forma arbitraria, entonces se debe interponer una garantía constitucional para poder reponer el estado anterior a la violación del derecho. ¿Y cuál es el estado anterior a la violación del derecho? Cuando él está libre. ¿Va? Cuando él está libre. También sirve para poder frenar la violación de un derecho. Esto, por ejemplo, cuando la persona está siendo torturada. Recuerda que estas torturas están prohibidas. Toda persona tiene el derecho al debido proceso. En ese debido proceso, si es que la persona se encontraba culpable, pues entonces será sancionada. Y por último, también las garantías sirven para impedir que se viole el derecho. Esto es en el caso de que exista alguna amenaza. Pero déjame decirte que esta situación de impedir que se viole el derecho, o sea, de que las garantías actúen ante una amenaza, es difícil de probar. ¿Ah? Es difícil de probar. Generalmente no procede, salvo que esa amenaza logre demostrarse. Y si esa amenaza logra demostrarse, ahí la garantía sí va a proceder. Pregunta, si, vamos a hacer esto, si por A o B eh, la persona ha sido asesinada, si la persona ha sido asesinada, la familia de esta persona podrá interponer una garantía constitucional. En este caso no. ¿Por qué? Porque si la persona ha sido asesinada,
entonces ya no hay nada que se pueda poner. Ahí sí lo que comprende es una denuncia penal. Sí, muy buenas tardes, Javier. Yayir, muy buenas tardes. Sí, lo que pasa es que estaba haciendo una corrección a la PPT porque necesitaba un pequeño espacio. Ahí está. Ahora sí. Miren, respecto a estas garantías constitucionales, podemos encontrar 6 garantías constitucionales. El habeas corpus, que de repente es el más conocido, ¿verdad? El habeas data, la acción de amparo, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de inconstitucionalidad. 6 garantías constitucionales. En el caso de las 4 primeras, estas 4 primeras garantías constitucionales se interpone contra alguna persona, autoridad o funcionario que ha vulnerado algún derecho. En cambio, estas 2 últimas garantías constitucionales, llama la acción popular y la acción de inconstitucionalidad, no se interpone contra personas. Esto de acá se interpone contra normas. Lo que se va a visualizar en estas 2 últimas garantías, tanto popular como inconstitucional, es jerarquía de normas. ¿Estamos bien? Ya más adelante te voy a explicar al detalle qué es jerarquía de normas. Pero dése cuenta, ¿no? Si por A o B le preguntaran, ¿el habeas corpus se puede interponer contra una norma? Y usted al visualizar esto se da cuenta que no. La acción de habeas corpus no se puede interponer contra normas. Se interpone contra una persona, autoridad o funcionario que ha vulnerado un derecho. Y la acción popular y de inconstitucionalidad se podrá interponer contra una persona. No, se interpone contra normas. Otra situación que también hay que tener en cuenta es que estas 4 primeras garantías, voy a ponerlo de vuelta, el corpus, data, amparo, cumplimiento, popular, inconstitucional. A ver, mírenme acá. En estas 4 primeras garantías se interpone ante el juez en lo penal, las otras 2 es juez en lo civil, pero todas estas garantías, estas 4 primeras, obviamente van a estar dentro del llamado Poder Judicial. El Poder Judicial lo puede revisar en 2 instancias. Las garantías solo se resuelven en 2 instancias. Si en segunda instancia el Poder Judicial dice que cualquiera de estas garantías no procede, entonces eso inmediatamente pasa al llamado Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional va a conocer en última instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, data, amparo y cumplimiento. Entonces por acá vamos a poner, ¿no? Conoce en última instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, data,
amparo y cumplimiento. ¿Qué pasa con estas dos garantías que vienen? La acción popular se interpone ante la Corte Superior. Obviamente la Corte Superior está dentro de quién? Está dentro del Poder Judicial. Es la única garantía que se resuelve íntegramente dentro de las instancias del Poder Judicial. La acción de inconstitucionalidad, ¿ante quién se interpone? Esta acción se interpone ante el Tribunal Constitucional. Ahí lo pone. Tribunal Constitucional. ¿Estamos bien? Bien. Entonces acá usted está teniendo una visión panorámica de estas 6 garantías constitucionales, ¿no? A ver, acá ponemos una observación, ¿ya? Acá vamos a poner nosotros una observación. A ver, vamos a poner acá observación. Existe un régimen de excepción. Este régimen de excepción, que puede ser un estado de emergencia o en su defecto que puede ser un estado de sitio. Estado de emergencia y estado de sitio. A ver, le explico. A ver, hay situaciones que ponen en grave riesgo el Estado de Derecho, ¿ya? Hay situaciones que ponen en grave riesgo el Estado de Derecho. Esos son, pues, estados de anormalidad, ¿no? Como puede ser un desastre natural, una guerra, ¿no? Invasiones, son situaciones que ponen en grave peligro la vida de una nación, pone en grave peligro el llamado Estado de Derecho. Entonces, ante esas situaciones anormales, ¿ya? Que tienen carácter temporales, ¿sí? Ante las situaciones anormales que tienen un carácter temporal, eh, se les asigna cierta atribución excepcional al presidente de la República. ¿Está muy bien? Se le asigna cierta atribución excepcional al presidente de la República para que pueda incluso recortar ciertos derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en un estado de emergencia se va a suspender el derecho a la libertad de tránsito, se va a suspender el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, ¿no? Eso va a suceder. Entonces, este régimen de excepción en esencia es un régimen normativo que funciona en situaciones excepcionales, ¿no? Por eso le llaman régimen de excepción. Entonces, se establece unas normas para que funcionen de manera temporal ante una situación anormal que ponga en grave peligro un Estado de Derecho, donde se deben de dar medidas en proporción a lo que está sucediendo, ¿no? Para que puedan, a través del uso de la fuerza, garantizar la primacía de un Estado de Derecho. Pero, por más que ocurra eso, no se puede suspender la garantía constitucional de habeas corpus y amparo. ¿Estamos bien? En un régimen no se suspende la acción de habeas corpus
y acción de amparo para evitar un abuso de poder de parte del Estado, que no se puede suspender. Ah, ya, profesor. Y eso está amparado por el derecho internacional. ¿Así, profesor? Sí. El derecho internacional lo ampara. Por ejemplo, está en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ya? Está también dentro del Perú en el artículo 137 en la Constitución peruana del 93. O sea, la Constitución peruana coge, ¿no?, ese artículo del derecho internacional. Esa Convención Americana de Derechos Humanos, por si acaso, es lo que conocemos como el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Estamos bien? El Pacto de San José de Costa Rica. Ah, entiendo, profesor. Muy bien. Cuando un país decreta esta emergencia, un régimen de excepción, automáticamente el gobierno lo comunica al derecho internacional, lo comunica a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que entiendas pues que ningún presidente puede hacer lo que quiera. Siempre ese presidente, siempre ese gobierno tiene que actuar dentro de la normatividad establecida, no se puede escapar de ella. ¿Estamos bien? Perfecto. A ver, tómenles una captura de pantalla, por favor, chicos. Ya está, lo borramos. Ahora, ¿cómo vamos a definir estos derechos humanos? Lo vamos a definir como medios de defensa de los derechos que están amparados en la Constitución política. Y comenzamos con la acción de habeas corpus. Esta acción de habeas corpus defiende a la persona, defiende los derechos relacionados a la libertad de la persona y los derechos conexos a ella. El término conexo significa complementario, ¿no? O sea, protege la libertad individual y todo lo que se complemente a esa libertad individual. Ahí usted va a tener básicamente su cuerpo y su mente. O sea, el corpus va a proteger eso, ¿no? Su cuerpo y su mente. Por ejemplo, protege el derecho a la integridad personal, donde esa integridad personal está en el campo de lo físico, psíquico y espiritual. Entonces tenemos el derecho a no ser sometidos a torturas, a tratos inhumanos, humillantes, ni violentados para obtener declaraciones. Así que ninguna persona puede ser torturada. Profesor, nadie, no. Cuando una persona comete un delito, si se comprueba que ha cometido un delito, el Poder Judicial lo va a sancionar suspendiéndole su derecho a la libertad. Es por eso que va a ser recluido en un penal. Pero eso no implica que la persona dentro del penal vaya a ser torturado. Eso no puede pasar. No puede pasar que la persona sea torturada. Ah, no puede pasar eso, no. Repito que toda persona tiene el derecho al debido proceso. ¿Ah? Si en el proceso judicial se demuestra que es culpable, entonces el Poder Judicial se encargará de castigarlo. No podemos administrar justicia por nuestros propios medios. Profesor, hoy en día existe la figura del arresto ciudadano. Si nosotros, la ciudadanía, detectara pues que alguna persona ha cometido un delito y lo pescamos infraganti, lo podemos detener. Claro que sí, pero ni bien lo detengan, tienen que llevarlo a la comisaría más cercana. No pueden detenerlo, no pueden llevarlo a otro lado porque eso sería secuestro. No pueden torturarlo, ¿ya? Porque eso sería atentado contra la integridad de una persona. Esa persona los puede denunciar.
Recuerdo que hace un tiempo una señora que llegó a ser congresista sacaba la frase chapa tu choro y déjalo paralítico. Mira, ve esas frases que mencionaba, ¿no? Aprovechándose de la indignación popular sobre la delincuencia. Ella lanza esa frase chapa tu choro y déjalo paralítico. Se apoyaba de esa frase para que la elijan como congresista. Y mira que le valió, le eligieron congresista. La eligieron congresista. Mira, ve, ya saben cuál es el camino, aprovecharse de las necesidades. El chapar tu choro y déjalo paralítico puede llegar a meter en graves problemas a muchas personas. A muchas personas lo pueden meter en grandes problemas. Mire, para muestra un botón, lo que ha pasado hace unos días en este centro comercial Oeste, ¿no? Donde lamentablemente fallece una persona. Esta persona entra, la forma que entra a esta tienda comercial es muy extraña, la forma que entra, es rarísima la forma que entró. Ya los especialistas, la investigación dirá qué pasó ahí, pero lo que se dice es que ya dentro de la tienda 5 personas lo doblegan, 5 personas. Mire, para su información, cuando es una agresión de 2 personas hacia una, eso todavía se considera como falta. Pero ya a partir de tres a uno, ya eso es vandalismo. En este caso fueron 5 personas para doblegar a una sola y tuvieron aparentemente uso desmedido de la fuerza que los direccionó a que esta persona falleciera. ¿Te das cuenta? Entonces, si eso lo hacen miembros de seguridad de un centro comercial importante, donde se supone que son personas que reciben preparación, ¿no? No creo que hayan simplemente juntado a personas que encontraban caminando en la calle y le decían que trabaje como seguridad. Han tenido que recibir una preparación y se les pasa la mano. Ahora imagínate la figura del arresto ciudadano, donde la población civil no recibe ningún tipo de capacitación. A la hora de detener a esa persona, ¿qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? Entonces, si las personas se dejan llevar y torturan al delincuente y se les pasa la mano, son personas que un día estaban caminando libremente en la calle y al otro día, por su mal cabeza, ya está presa, como el caso de estos muchachos, ¿no? De seguridad de Oesle. Un día estaban libres y ahora ya tienen prisión preventiva de 9 meses. Y lo más probable es que lo condenen como a 10 años de pena privativa de libertad. ¿Y todo por qué? Por no respetar la integridad de una persona. ¿Te das cuenta? Ahora, también el habeas corpus protege el derecho a la libertad de conciencia. Pero acá te voy a dejar que leas esta parte que es muy interesante, ¿ya? Voy a darte unos 20 segundos. Tú mismo eres.
Muy bien. Este derecho a la libertad de conciencia es un derecho interno, ¿no?, que tiene la persona. Ese derecho a la libertad de conciencia va a proteger el uso de tu razonamiento reflexivo en la construcción intelectual que usted tenga, ¿no? En la representación de la realidad que usted haga mediante el uso de su razón. También esa libertad de conciencia protege el derecho a que usted se pueda adherir o no a ciertas creencias religiosas, filosóficas, ideológicas, políticas, o rechazarlas si es que usted considera que es erróneo. Es un derecho que todas las personas tienen que utilizar. Tenemos que utilizar nuestra razón, pero obviamente esa libertad de conciencia no es absoluta, pues, es relativa, porque va a estar parametrada con las normas jurídicas que el Estado emita. El Estado va a emitir ciertas normas y eso le va a poner límites a la libertad de conciencia, lo cual es correcto, ¿no? Porque si todo el mundo pudiera utilizar su libertad de conciencia de manera absoluta, entonces todo el mundo podría hacer lo que quiera, bien o mal, ¿no? Podría utilizarlo para cualquier cosa. Entonces el Estado dice, no, tenemos que mantener un orden social. Y como tenemos que mantener un orden social, es necesario que pongamos parámetros a través de las normas jurídicas. Pero también se puede presentar casos en los cuales eh, la libertad de conciencia contradiga lo que dice el Estado a través de una norma. Entonces, la persona tendrá el derecho a solicitar que se revise eso siempre que, siempre que lo que quiera, siempre que esa libertad de conciencia no altere el orden social, no vaya contra las buenas prácticas, ¿no? Entonces, es deber del Estado de ofrecerle alternativas a la persona. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de esta señora, Miriam, ella es de Sudán, practicante del Islam. Las mujeres que practican el Islam no pueden casarse con varones de otra religión. Eso es condenado como adulterio y se castiga con azotes. Esta señora se enamoró y se casó con un cristiano. Entonces la condenaron por adulterio. Eso no pasa con el varón que practica el Islam. El varón que practica el Islam, él sí se puede casar con una mujer de cualquier religión y no va a pasar nada. Ah, ahora, los que practican el Islam, cuando renuncian a su religión, la he denunciada por apostasía, renuncia a su religión, y eso tiene condena de pena de muerte. La condenaron a la horca. Ella estuvo presa estando embarazada, nace su hijo y también estaba presa él y su hijo en una cárcel muy fría. L- Ella reclamó, las ONG apoyaron sus reclamos, hizo una fuerza internacional muy fuerte. Tanto es así que en Sudán tuvieron que liberarla. Una vez que la liberaron, ella se fue de Sudán con su esposo. Mire usted, eso no es importante, este derecho llamado el derecho a la libertad de conciencia. Es bastante importante, ¿verdad? Es de vital importancia que todas las personas ejerzan su libertad de conciencia. También tenemos el derecho a no ser obligados a reconocer o declarar una culpa contra nosotros mismos o un familiar.
Si intentan hacerlo, la persona puede interponer una acción de habeas corpus para que no lo obliguen a declarar en contra de un familiar. Protege también el derecho del extranjero a quien se le ha concedido asilo político de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado. Pero esto no pasó con Julián Assange, ¿no? Eso no pasó con Julián Assange, porque Julián, el de los Wikileaks, era perseguido por el gobierno inglés y encontró asilo en la embajada ecuatoriana en Inglaterra. Ahí encontró asilo. Los ingleses dijeron, voy a entrar a sacarlo. Ecuador se quejó cuando era su presidente Correa. La población o los países apoyaron a Ecuador. Entonces Inglaterra lo que hizo, decidió ya no entrar a la embajada, pero rodeó a la embajada de bastantes policías y unas cámaras especiales pues que leían, detectaban el rostro facial. Terminó el gobierno de Correa y comenzó el gobierno de Lenin Moreno. Lenin Moreno le dijo, Julián, tu asilo ha terminado, abandona la embajada. Mira, le dijo, abandona la embajada. Pero si abandona la embajada, entonces ¿dónde se encuentra? En Inglaterra. Ni bien salió de Inglaterra, automáticamente, perdón, de la embajada ecuatoriana en Inglaterra, la policía inglesa lo detuvo. Entonces, ¿dónde está esa situación que dice el derecho del extranjero a quien se le ha concedido asilo político de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado? Ah. También el habeas corpus protege el derecho a no ser desterrado, exiliado, ¿no? Esta situación del exilio, del destierro, no ha sido muy estudiado, ¿no? A veces se piensa que el destierro, el exilio es solamente a través del uso de la fuerza, ¿no? Donde expulsan a una persona que es considerada una amenaza. Pero no solamente es a través del uso de la fuerza para que una persona salga expulsada, sino que también se considera como exilio o destierro cuando la persona voluntariamente se va del país por temor a que atenten contra su vida. O también se considera exilio o destierro cuando la persona voluntariamente abandona el país de forma apresurada porque piensa que se va a recortar algún derecho, ¿verdad? Porque piensa que se va a recortar algún derecho. Ahí también se habla de exilio, de destierro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los venezolanos, ¿no? Eh, Perú es el segundo país donde más venezolanos hay, ¿no? Después de Colombia, ¿no? Hay un organismo especializado de la ONU, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta agencia en el Perú está por la avenida Javier Prado. Y acá esta agencia está ayudando a varios venezolanos, ¿no? Que están en situación de pobreza, ¿no? No vaya a pensar pues que todos los que miran están bien, eso es un error. O sea, la gran cantidad de migrantes la pasa mal, porque están entrando a un país donde no tienen nada, o sea, no conocen a nadie, ¿no? No tienen trabajo, no tienen dónde vivir, imagínate, se enferman. Entonces, esta agencia especializada de las Naciones Unidas de ayuda hacia los refugiados es muy buena, ¿no? Porque obviamente está en todo el planeta y busca ayudar a las personas que buscan refugio, ¿no? Ahora, también
el habeas corpus protege el derecho de los nacionales o extranjeros, ¿no? Extranjeros que residan en el Perú, obviamente, ¿no? A entrar al Perú, a salir del Perú cuando ellos quieran, a transitar por el territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería o de sanidad, ¿no? Ahí se ve unas rejas y esas rejas, ¿qué hacen esas rejas? Limitan el libre tránsito. Entonces, las personas que se consideren afectadas podrían interponer un habeas corpus para que el juez de forma sumaria, o sea, breve, ordene retirar esas rejas. Ah, entiendo, entiendo. Profesor, el gobierno, mediante una norma, pone toque de queda, ¿no? Lo cual involucra que no se puede salir de su casa a determinada hora, ¿no? Por decir, pongamos 12 de la noche. Profesor, si el Estado pone una norma donde hay un toque de queda y a determinada hora no se puede salir a la calle, ¿podría interponer un habeas corpus ya que están limitando mi libertad de tránsito? Y la respuesta es que no. No se podría en esa situación interponer una acción de habeas corpus. ¿Pero por qué? Porque en este caso, recuerde que al inicio le dije, ¿no? Las normas, cuando una norma, eh, me corrijo, el habeas corpus no se interpone contra normas. El habeas corpus no se interpone contra normas, se interpone contra alguna persona, autoridad o funcionario que atenta, que vulnera un derecho. El corpus data, amparo y cumplimiento no procede contra normas, ¿ah? No, no procede contra normas, procede contra una persona, autoridad o funcionario que vulnera un derecho, ¿de acuerdo? Que vulnera un derecho. Ah, ya, profesor. Al no ser detenido por deuda. ¿Así, profesor? O sea que si debo plata no me van a detener, no. Salvo que demuestren que es estafa, ¿no? O sea, si se demuestra que es estafa, pues entonces ahí sí la persona va a ser detenida, ¿no? Pero mientras no sea estafa, no va a pasar nada, ¿no? Ahora, si es por incumplimiento de deberes alimenticios, esa es otra cosa. Si es por incumplimiento de deberes alimenticios, ahí sí hay pena privativa de libertad, porque en este caso prima el interés superior del niño, ¿tá? Prima el interés superior del niño, ¿no? Entonces, si no paga la pensión de alimentos, entonces la persona sí va a ir presa, ¿ah? Sí va a ir presa. En el Perú hay varias personas que por no pagar su pensión de alimentos, ¿ah? Va presa, ¿ah? Acá hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿no? ¿Por qué cuando hay un estado de emergencia se vulneran los derechos? A ver, vamos a dar respuesta. Recuerde que les hablé de un régimen de excepción, ¿cierto? Y le dije pues que un régimen de excepción es un régimen normativo que funciona en situaciones excepcionales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A ver, vamos a hacernos acá, bueno, acá vamos a explicar. O sea, siempre debe prevalecer un Estado de derecho.
¿Qué es un Estado de Derecho? Es un Estado que actúa conforme el derecho manda. Entonces, ese es el parámetro, pues. Por más que sea gobierno, no puede hacer algo que no esté contemplado en el derecho. Si hace algo que está contemplado fuera del derecho, va a ser castigado. Es algo ilegal. ¿Estamos bien? Entonces, siempre debe mantenerse la figura del Estado de Derecho. Ahora, nota. Muchas veces se presentan situaciones anormales. Profesor, ¿cómo que situaciones anormales? Por ejemplo, guerras, desastre natural, ¿no? Pandemia, ¿no? Etc. Estas situaciones anormales tienen un carácter temporal, pues, porque si no fuera temporal, entonces ya no se convierte en anormal, ya sería normal, ¿verdad? O sea, si eso y pasara siempre, se volvería normal, ¿no? Entonces, estas situaciones anormales que estamos poniendo acá ponen en peligro la vigencia de un Estado de Derecho. Entonces, el Estado entiende que esas situaciones pueden poner en grave riesgo un Estado de Derecho. Y eso obviamente involucraría un caos dentro del país. Para evitar que eso suceda y se ponga en peligro un Estado de Derecho, este Estado lo que hace es responder rápidamente. Tiene que actuar para poder frenar esas situaciones anormales. Pero como no puede salirse de ese parámetro establecido por las normas, ellos tienen un as bajo la manga. Dentro de la misma Constitución, ellos establecen un régimen de excepción, ¿no? En las cuales, en este régimen de excepción, se le da poderes, se le da más poderes al presidente de la República para que dicte medidas, pero medidas que vayan en la misma categoría, o sea, que sea en forma proporcional al evento que está ocurriendo. Entonces, este poder que se le otorga puede restringir, no eliminar, restringir ciertos derechos fundamentales. Entonces, por acá ponemos ciertos derechos fundamentales, como es el caso de la libertad de tránsito y la inviolabilidad domiciliaria. ¿Qué te parece? No busca eliminarla, busca solamente restringirla. Nada más que restringirla. Pero recuerde también que le mencioné que no se suspendían las garantías constitucionales de habeas corpus y habeas data, perdón, y amparo, para evitar que exista abuso de poder. ¿Estamos bien? Ahora, preguntan también, ¿y cuánto tiempo estaría detenida una persona que no paga su pensión de alimentos? Hasta que pague, hasta que pague, ¿no?
No es broma, no es broma. El niño tiene que comer. El niño no espera. ¿Ah? El niño no espera. Y niño es considerado todo aquel que es menor de 18 años de edad. Por lo tanto, ustedes son considerados niños, porque todos ustedes son menores de edad. ¿Sí? ¿Se entendió entonces esa parte? Corremos entonces. Ahora, también protege, el habeas corpus protege el derecho a que una persona sea asistido por un abogado desde el momento que es citado o en su defecto desde el momento que es detenido por una autoridad. Entonces, tenemos el derecho a ser defendidos por un abogado libremente elegido. ¿Ya? Libremente elegido. Ah, entiendo, profesor. Bueno, porque obviamente el abogado es el especialista, pues, ¿no? Es el especialista. ¿Estamos bien? Acá tenemos dos garantías adicionales, el data y el amparo. El data, muchachos, el data se interpone ante el juez en lo penal para dos razones. Uno, proteger información que está relacionado a la intimidad personal. La intimidad está relacionado con lo familiar, ¿ya? La intimidad está relacionado con lo familiar. Pero también esta acción de habeas data sirve para exigir información que está en la esfera de lo público. ¿Te das cuenta? O sea, son dos cosas, ¿verdad? Primero, para proteger información que está en la intimidad de la persona. Segundo, para exigir información que está en la esfera de lo público. Para eso sirve la acción de habeas data. ¿Y la acción de amparo para qué sirve? La acción de amparo sirve para proteger los demás derechos que no son protegidos por el corpus y por el data. ¿Ya? Los demás derechos que no son protegidos por el corpus y el data van a ser protegidos por la acción de amparo. Derechos como qué, por ejemplo. Derechos como el derecho a la igualdad, como el derecho a no ser discriminado, ¿no? Recuerda que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Somos iguales en derechos, así que no se puede discriminar a la persona en razón a su sexo, su opción sexual, su condición económica, ¿no? Su color de piel, opinión, religión, ¿no? O sea, no se puede permitir una situación de discriminación. Acá, por ejemplo, pone dos situaciones muy bonitas, ¿no? Dice, primero, que los derechos se concluya que ante dos situaciones sustancialmente iguales, dos personas naturales o jurídicas son tratadas de modo sustancialmente diferente, ¿no? Ojo, cuando se habla de persona natural, estamos hablando de la persona de carne y hueso. Y la persona jurídica, pues, es una institución, es una empresa, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, acá no dice, ¿no? Ante dos situaciones iguales,
Dos personas son sancionadas de forma distinta. ¿Recuerda usted el caso de una profesora que se había comprado su vehículo y estaba manejando y ella da vuelta en U? Estaba prohibido en ese lugar dar vuelta en U. Y se mete a la vereda, atropellando a unos escolares. Se fue presa. ¿Ah? Una señorita de una familia relativamente acomodada, manejando su camioneta, se le despista, se sube a la vereda por Javier Prado, atropella y mata a un recién egresado de la carrera de ingeniería de la UNI, ¿no? Entonces, dos situaciones parecidas, pero las sanciones fueron diferentes, ¿no? Dos situaciones parecidas, pero las sanciones fueron diferentes. Ahora, la segunda es que se concluya que ante dos situaciones diferentes, dos personas jurídicas son tratadas de modo sustancialmente igual. ¿Así, profesor? Claro. Por ejemplo, imagínate en un colegio, un escolar golpea salvajemente a otro y le roba, y lo sancionan con un día de expulsión. Dos escolares jugando, tienen un accidente, se choca con el otro, y uno de ellos lleva la peor parte. Al otro también lo sancionan con una expulsión de un solo día. Entonces, dos situaciones diferentes, pero que están recibiendo la misma sanción. Entonces, ahí están practicando la discriminación. ¿Está bien? También la acción de amparo protege del ejercicio público de cualquier confesión religiosa. Ojo, ten cuidado. Esto obviamente está ligado, ¿ya? Esto está ligado a la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es protegido por el habeas corpus, es algo interno, ¿no? Pero obviamente, desde el momento que usted ejerce su libertad de conciencia, es inevitable a que usted, en base a su libertad de conciencia, usted pueda ejercer pues una opinión, ¿no? Una expresión, o sea, eso definitivamente va a estar ligado. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Acá tenemos otros derechos pues que son protegidos por la amparo. A ver, vamos a darle unos 10 segunditos para que usted lo pueda ver. Muy bien. Ahora, mire esta garantía, mucho cuidado con esta garantía. Recuerde que les puse las cuatro primeras, ¿no? Corpus, data, amparo y cumplimiento. Elige que esta garantía se interpone cuando una persona, autoridad o funcionario vulnera un derecho, ¿verdad? En este caso, en la acción de cumplimiento, el derecho que están vulnerando es el derecho a no cumplir una norma. ¿Estamos bien? Por ejemplo, un clásico ejemplo que ponen es el derecho al acceso de paternidad, ¿no? O sea, cuando uno se convierte en padre, uno tiene derecho a descansar por 10 días, en caso del varón, ¿no? Entonces llegas a la empresa y no te quieren dar ese derecho, no lo quieren reconocer. Entonces, al no querer reconocer ese derecho, pues entonces la persona puede interponer una acción de cumplimiento
para que se cumpla esa norma, pues porque esa norma ya está establecida. Lo único que falta es que esa norma se cumpla. Ah, ya. Ahora, la acción de inconstitucionalidad, ¿para qué sirve esta acción, muchachos? La acción de inconstitucionalidad, igual que la acción popular, son garantías que sirven para mantener supremacía de las normas. ¿Ya? Sirve para eso, para mantener supremacía de las normas. Entonces, en este caso, la acción de inconstitucionalidad es una garantía que sirve para mantener la supremacía de la Constitución sobre las normas de nivel legal. Las normas de nivel legal son aquellas normas que están ubicadas en el nivel 2. Ejemplo de normas ubicadas en el nivel 2: las leyes, el decreto legislativo, el decreto de urgencia. Ah, eso ocurre. Entonces es solo para mantener la supremacía, en este caso, de la Constitución sobre las normas de nivel legal. Entiendo. La acción popular es para mantener la supremacía de la Constitución política y leyes, pero sobre las normas infralegales. Las normas infralegales son las normas que están más abajo del nivel 2, ¿no? En esta pirámide de Kelsen, usted lo puede observar. Mire. Acá tenemos el nivel 1. En ese nivel 1 vamos a encontrar a la Constitución Política del Perú. Aquí están las normas de nivel 2, que son las que usted puede ver acá, ¿no? Entonces, estas normas de nivel 2 no pueden contradecir lo que dice la Constitución Política. Si contradicen lo que la Constitución Política establece, entonces sería pues una norma inconstitucional. Por ejemplo, la Constitución Política del Perú establece que estos decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. ¿Estamos bien? No pueden contener materia tributaria. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un decreto de urgencia sí contiene materia tributaria? Entonces, como ese decreto de urgencia es de materia de nivel 2 y al contener materia tributaria estaría yendo en contra de lo estipulado por la Constitución Política. Entonces, ahí se puede interponer una acción de inconstitucionalidad. Ahora, dice acá una pregunta. Cuando uno ya es mayor de edad, ¿puede denunciar a los padres por la pensión de alimentos o ya no? Bien. A ver, puede pasar que durante la minoría de edad, de los 0 a los 18 años, el padre nunca haya pagado su pensión, no se haya acercado. El chico o la chica ya tiene 18 años. Puede denunciar al padre para que pague lo que nunca pagó, los devengados, ¿no? Y lo van a obligar a pagar. ¿Cuánto va a ser ese monto? Ese monto ya lo va a determinar el juez de acuerdo a los ingresos que tenga el padre, ¿no? Bueno, calculo 30.000 a más, ¿no? Ahora, si este chico sigue estudios con éxito, subsiste la obligación de seguir manteniéndolo hasta un máximo de los 28 años de edad. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, pero siempre y cuando
siga estudios con éxito. ¿Estamos bien? Si no estudia con éxito, pues obviamente ya, ya no habría pues posibilidad de exigirle una pensión. ¿De acuerdo? En el caso de la acción popular se interpone cuando una norma infralegal, o sea, normas menores a una ley, que son en nivel 3, 4 o 5, que son estas de acá, que vayan en contra de la Constitución o de las leyes. Es ahí donde se va a interponer una garantía llamada la acción popular. ¿Estamos bien? Perfecto. Bien, muchachos, vamos a entrar al examen, ¿sí? Vamos a entrar a su examen. A ver, son 5 y 1, ¿no? 10 minutazos, chicos. Chévere, Agustín, por compartir, ¿ah? Muchas gracias.
Bien, chicos. A ver, vamos a resolver las preguntas. ¿Está bien? A ver, recordando previamente que las garantías constitucionales es un mecanismo por la cual nosotros podemos defender nuestros derechos. También es importante saber que si dentro del país uno agota todas las instancias y no logra hacer que sus derechos sean defendidos, uno podría apelar al derecho internacional, específicamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido como el Pacto en San José de Costa Rica. Dentro de este Pacto de San José de Costa Rica, nosotros podemos presentar nuestro caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ah, esta comisión, una vez que nosotros presentamos nuestra queja, ¿no? Esta comisión puede venir a investigar, porque dicha comisión se encarga de la observancia, ¿no? Observa que se respeten los derechos humanos, hace las recomendaciones del caso. Y si el país no hace caso, la misma comisión presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. A ver, acá dice, los directivos de una institución educativa elevaron un informe negativo. Bien, ¿qué han hecho estos directivos? Estos directivos han elaborado un informe negativo, pero ¿sobre quién y sobre qué? Dice sobre el desempeño de una docente. Ah, ya, entonces una docente se le ha elaborado un informe que no le favorece, ¿no? Que no le favorece. ¿Quiénes? Los directivos de una institución educativa. ¿A dónde han elaborado o han mandado ese informe? A la unidad de gestión educativa local. Al ser notificada por esta entidad, la profesora solicita una copia de los documentos relacionados con su caso en reiteradas oportunidades. ¿Tiene derecho a hacer eso? Por supuesto, por supuesto. Esa persona tiene derecho al acceso de esa información. Dice acá, habiéndose denegado su pedido, ¿qué garantía constitucional debe interponer la profesora para hacer valer sus derechos? En este caso, la garantía constitucional que esta docente puede interponer se le conoce con el nombre del habeas data. El habeas data es una garantía constitucional, repito, que sirve para exigir información que está en la esfera de lo público, pero también sirve para proteger información que está dentro de la esfera de lo privado, ¿no? La esfera de lo privado, la esfera de lo privado, muchachos, es la esfera que está dentro de lo familiar, ¿no? Dentro de lo íntimo. Bien. Segunda pregunta. A ver, 10 segundos para que usted la pueda leer, por favor. Muy bien. Cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece, ojo, la Convención Americana es el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por condiciones específicas como en el Perú durante el estado de emergencia.
en la cual se suspende ciertos derechos como la libertad de tránsito, inviolabilidad domiciliaria, pero no se suspenden las garantías constitucionales como el corpus y amparo. Esta intención busca evitar la C, pues el abuso de poder. El abuso de poder. Por si acaso, en esta Convención Americana, artículo 27, artículo 27 establece claramente que no se van a suspender, ya, no se van a suspender el corpus y el amparo. Eso está en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido también recogido por la propia Constitución Política del Perú en su artículo 137. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, mira, ve, esta protección de los derechos humanos también pues es a nivel internacional. ¿Sí? A ver, vamos con la 3, vamos a darte tus 10 segundazos. Vamos a darte más, ya 15 segundos. Quiero ver las respuestas que dan ustedes. Vamos a ver sus respuestas. Bien, ahí ya veo la respuesta de Dayana, Sofía, Ariana, Mayra, Ailín, ¿no? Muy bien. Que caramba, ya están. A veces era la 2. Esa era la 2. Estaba leyendo mal. La 13 de Miguel, Javier, Yayir, Ariana, Mayra, Dayana y Ailín de vuelta. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver. Usted está marcando ahí la alternativa B. Vamos a ver si esa alternativa B es la correcta. Dice, Pedro trabaja en una empresa de seguros y fue despedido arbitrariamente. Cuando se habla de un despido arbitrario, se habla de un despido sin razón que lo justifique, ¿no? Tras un proceso judicial, el juez ha determinado que sea repuesto en su centro laboral, ¿ya? En su centro laboral. ¿Estamos bien? Pero el dueño de la empresa se niega rotundamente a recibirlo. ¿Qué garantía constitucional procede ante esta situación? Aquí pues hay una norma que establece pues que la persona sea reincorporada, ¿no? Pero que el dueño de la empresa no la está cumpliendo. Entonces, obviamente lo que procede ahí es una acción de cumplimiento, ¿no? Para que, pues, obviamente, pues, se cumpla esa norma establecida, ¿no? Entonces tendríamos acá que la respuesta vendría a ser la alternativa B, como muy bien ustedes han mencionado, ¿no? Alternativa B. Ahí está. Ahora vamos con la 4, tus 15 segunditos.
Muy bien, chicos. Víctor es un docente ayacuchano que fue capturado e incomunicado por 72 horas por la Policía Nacional durante una marcha pacífica. Oiga, acá hay un problema, ¿no? Porque una persona solamente puede ser detenida si es que hay una orden judicial o hay flagrancia del delito. Acá en la pregunta no menciona que exista una orden judicial de detención. Tampoco menciona que hay flagrancia del delito, porque ahí dice todo lo contrario, dice una marcha pacífica, ¿verdad? Pero aún así he detenido y encima incomunicado 72 horas, por lo tanto es una detención arbitraria. Razón por la cual sus parientes recurrieron al Poder Judicial para interponer una garantía constitucional denominada. En este caso, la garantía que tiene que proceder ahí se va a conocer con el nombre de la acción de habeas corpus, ¿no? Esa es la garantía constitucional que se debe interponer. Siguiente pregunta. Esta está un poquito más complicada, así que léanlo bien. 20 segundos. 20 segundos para esta pregunta. Muy bien. ¿Están sufriendo o no en esa pregunta? Creo que sí están sufriendo, ¿ah? Ahí está, mira, vea. Ahí veo clave A, clave B. Hay una pelea entre esas dos claves. Vamos a ver qué dice ahí. La primera dice derecho a decidir voluntariamente a prestar un servicio militar. O sea, estás hablando ahí de una decisión. Y esa decisión viene de tu aspecto, de tu conciencia, de tu razonamiento, a que tú adoptes hacer algo. Entonces, como es libertad de conciencia, eso está protegido por el corpus, pues. Entonces, la primera es corpus. La segunda dice ejercicio público de confesión religiosa, amparo, porque ese ya no es interno, ya es externo y lo externo es amparo. Tres, inviolabilidad y secreto de documentos privados. Ah, chuponeo, ese es amparo. Corpus, amparo, amparo. El derecho a no ser detenido por deudas, corpus. Recuerden deudas, salvo pensión alimenticia. Pues ahí sí, caballero, va a ir preso, ¿ah? Entonces, la respuesta a esta pregunta sería Alianza Lima, ¿no? Alternativa A. Corpus, amparo, amparo, corpus. ¿Ya? Entonces, hay varios que han acertado. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente. 20 segunditos.
En esta pregunta, ya, ustedes han marcado la alternativa A, amparo. Vamos a ver, dice, una congregación religiosa realiza una campaña evangelista en el distrito de San Juan de Lurigancho. ¿Ya? Pese a tener autorización de la respectiva autoridad, el alcalde de dicha comuna, que profesa otra religión, ordena al serenazgo a desalojarlos. Ante tal situación, ¿qué garantía constitucional podría solicitar los mencionados religiosos? Muy bien. Ujú. Ahí el alcalde tiene una religión diferente, ¿no? Y está impidiendo que ellos hagan su campaña de evangelización. Claro, acción de amparo. Así es, muy bien, ¿ah? Acción de amparo. 7. Está más fácil, creo, ¿no? 10 segundos nomás, ¿ah? Juan Gómez transitaba por la calle. En ese instante, una turba de barristas ingresó al centro comercial de forma desordenada y asaltando a los visitantes. Cuando de pronto un policía lo detiene en la comisaría por más de 48 horas sin causa justificada. Juan Gómez vio vulnerada su derecho, ante lo cual su abogado demanda ante el Poder Judicial una garantía constitucional de, en este caso, de habeas corpus, ¿no? Ah, ¿estamos bien? ¿No? Bien. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo claro, chicos? Bien. Ahí nos quedamos entonces. ¿Ya? Ahí nos quedamos. Ha sido un gusto, muchachos, haber trabajado el día de hoy con ustedes, ¿ah? Ya nos estaremos viendo